Hola, mi nombre es Matías, ayudante de otorrinolaringología con el tutor Dr. Hayo, y hoy día vamos a continuar con los experimentos en el programa Arena, específicamente hablando sobre cómo poner objetos y claves visuales y cómo dónde voy a poner el punto final y la meta de dónde debe llegar nuestro sujeto de prueba. Bueno, en este caso vamos nuevamente a Arena, recordar abrir editor, en nuestro caso ya estaba abierto. Vamos a seguir con la prueba que se vio en el video anterior sobre cómo hacer experimentos. ¿Ya? Si no estuviese abierto y yo ya edité una prueba, recordar abrir Field, Open Experiment y buscar el nombre del experimento que ya habíamos editado la vez anterior. ¿Ya? Y se va a abrir de esta misma forma. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro Trial 1 o nuestra prueba 1 y vamos a poner distintas claves visuales. Vamos a irnos directo al waiting room, ya para que por la forma más fácil de que vayamos viendo cómo se van agregando nuestros objetos y targets. Bueno, tenemos la pared norte, por ejemplo. Nosotros vamos a insertar un objeto. Este objeto puede ser tanto una textura de las que ya tenemos o incluso un cuadro de color. O, si en el caso del target, puede ser rectangular o una elipse. Pusimos un objeto en este caso y va a aparecernos estos parámetros, ¿ya? En este caso, por defecto es rectángulo, no podemos cambiarlo. Después tenemos las dimensiones del objeto, ancho y alto, ¿ya? Si nosotros vemos acá, ancho y alto se refiere al ancho, esta es una pared, ¿ya? Este es el ancho y este es el alto, viéndolo como esto el piso y este el techo, ¿ok? Por lo tanto, en nuestro caso, recordar que el waiting room tiene una altura, siempre recordar las dimensiones que pongamos a la hora de poner objetos, de una altura de 100 metros, profundidad de 500 metros y ancho de 500 metros. Por lo tanto, en esos rangos nos podemos mover para poner un objeto. ¿Ya? No puede ser más grande que que la misma pared. Entonces, ancho, por ejemplo, podemos poner un rectángulo de 50 metros, 100 metros. Vamos a poner de 50 metros. Eso sería el ancho. Y de alto vamos a poner 40 metros. Ya, el alto correlacionarlo con el alto de la sala y el ancho con el ancho también del cubo de la sala, de nuestro experimento. Luego la distancia del objeto con el centro de la pared, ¿ya? West wall en la pared norte refiere, si tuviésemos el objeto acá en la pared norte, quiere en acá nosotros en metros vamos a poner la distancia que habrá entre la pared oeste y el objeto. Por ejemplo, si esto mide 500 metros y yo lo quiero poner a 400 metros, significa que a 400 metros desde aquí hasta acá, ahí recién va a aparecer el objeto. Entonces yo voy a poner 300 metros, ya que nuestra pared norte tiene un ancho de 500 metros. ¿Ya? Y floor quiere referirse a cuál es la distancia que habrá con el aquí, la distancia que habrá con el límite inferior del objeto con el piso, literalmente, solamente el piso. Entonces con eso podemos determinar la distancia, si esta fuese la pared norte, que habrá entre la west wall y el límite, primer límite con el objeto, y con la distancia con el piso, también en metros, podemos ver la altura que va a tener este objeto. Nuestra altura, recordar que ya el objeto mide 40 metros y la altura de la pared norte es de 100 metros. Por lo tanto, podría ponerlo en 30 metros. No tengo que pasarme de los 100 metros, ya, en suma. 30 más 40, 70. Por lo tanto, estamos bien, nos van a sobrar 30 metros desde el límite superior del objeto hasta el techo del cubo. Esto no tocarlo, en verdad. Ya el tercer parámetro, en verdad, no sirve tocarlo mucho y no nos va a agregar nada. Siempre fijarse en esto. Si yo pusiese un objeto en la pared sur, va a cambiar
este parámetro y en vez de decirnos west wall nos va a decir east wall, ya siempre va con la pared del lado izquierdo, mirando desde el centro de la sala hacia la pared que estamos modificando y donde estamos poniendo el objeto, ¿ya? Explicado nuevamente aquí con el dibujo. Si esta fuese la pared sur, esta sería la pared este. Por lo tanto, la distancia sería desde la pared este hasta el objeto y desde el piso hasta el objeto. Ya, esos son los parámetros que nos importan. No este tercero. Aquí, si yo pusiese el objeto en softwall, me va a aparecer softwall. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos las dimensiones del objeto y dónde queremos que esté el objeto. Luego, orientación del objeto, nuevamente, un parámetro que no vamos a utilizar y que no tampoco nos va a aportar. No tocarlo. Luego, las propiedades de llenado de ese objeto. De forma, por así decirlo, genérica, esto es un rectángulo. Por lo tanto, yo puedo poner que sea simplemente un color, así como morado, verde, café. Vamos a poner este. O que sea una textura. Y ahí puedo irme a las imágenes que quiero que poner. Un perrito, un volcán, como si fuese un cuadro. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos poner laguna blanco volcán. X factor e Y factor tiene que ver nuevamente con esto de cuántas veces se repite en el eje X la imagen y cuántas veces se repite en el eje Y la imagen. Por convención, mejor nuevamente no hacerlo, ya que la imagen se distorsiona mucho al modificar estos factores. Aquí no nos aporta mucho. Uno puede hacerlo, no hay ningún pecado en hacerlo. ¿Ya? Y si no, simplemente un cuadrado con un color sólido, ya que en este caso ya lo seleccionamos. Ya tenemos nuestro objeto 1. Ahora yo en este piso voy a agregar el target, donde quiero que llegue. Y nos van a aparecer estos parámetros. Target position, nuevamente, tiene que ver con principalmente, no con la posición, aunque dice eso, sino nuevamente las dimensiones. Recordar que esto va a aparecer en el centro de del piso, que es cuadrado. Ya recordar que todo esto es un cubo por lo general. Luego vamos en el segundo ítem, vamos a ver cuál es la distancia que va a haber de este objeto, de este target con las distintas paredes de nuestro experimento. Entonces, en target position, width tiene que ver nuevamente el ancho. Vamos a poner un target de 30 metros de ancho por 20 de alto. ¿Ya? En sí, las dimensiones de este cuadrado o elipse que nosotros vamos a tener, ¿ya? Sería ancho 30, altura 20. Recordar cuál es el diámetro de nuestra arena wall. En waiting room, nuestra arena wall tiene un radio de 46, por lo tanto, este target en el piso sí estaría dentro de este cuadrado, de esta arena wall. ¿Ya? No sobrepasa los metros de la arena wall, el diámetro de 92 metros. Tenemos 30 por 20, estamos bien. Luego la distancia del target del centro de nuestro objetivo con la pared oeste y la pared sur. Ya, esos son los principales. Con la pared oeste, recordad que son 500 metros de ancho, o sea que hay 500 metros entre la pared oeste y la pared este. Por lo tanto, si yo quisiera que estuviese al medio, tendría que poner 250. Si yo quisiera que estuviese más cerca de la pared este, yo tendría que poner 280. Si yo quisiera que estuviese más cerca de la pared oeste, tendría que poner menor a 250, 240, 230. En este caso vamos a poner 270 metros. ¿Ya? Y la pared sur, ¿cuán lejano va a estar de la pared sur nuevamente? Aquí dice 10 metros. Recordad que tiene 500 metros entre la pared norte y la pared sur. Vamos a poner 270 también. Por lo tanto, va a estar más cerca de la pared este y va a estar más cerca de la pared norte. Y va a tener un ancho de 30 metros y una altura de 20 metros. Luego, nuevamente, quiero que sea de un color sólido o quiero que sea una textura.
y a elegir la imagen y luego cuántas veces quiero que se repite. Y nuevamente explico, en estos casos los objetos y los targets mejor dejarlos como uno o se pierde mucho la imagen. Ya vamos a dejarlo como un color y un color bien llamativo, ese verde claro. Ahora, las propiedades de este target. Quiero que sea un rectángulo o una elipse. Simplemente eso. Pero el ancho y la altura no van a cambiar, aunque sea una elipse, ya rectangular. Esta opción, Trap User, tiene que ver con que si el sujeto o la persona paciente, al llegar al objeto, quiero que se quede ahí y no se pueda mover de ese rectángulo. Si yo pongo que no, significa que la persona llega, va a empezar a sonar y va a poder apretar el espacio para pasar a la siguiente prueba si yo puse la opción que ya vimos en el anterior video, o si yo pongo que sí, va a quedar atrapado dentro de ese target, de ese cuadradito que vamos a ver después, y no se va a poder mover de ahí y va a tener que estar ahí hasta que apriete nuevamente el espacio. Si yo dejo la opción de que apretar espacio, va a significar que pasa a ser la siguiente prueba. Si yo no pongo esa opción y quiero que espere 60 segundos hasta pasar a la siguiente prueba, puedo hacer que se quede atrapado en ese cuadradito, en nuestro target, o puedo hacer que no se quede. Vamos a poner que sí. ¿Ya? Visible after second, no tocarlo. Tampoco nos va a aportar mucho porque la siguiente opción es mucho más útil que esta opción. La siguiente opción habla de visibilidad. Aquí tengo 4 opciones. Que este target sea siempre visible, que este target sea siempre invisible, visible al contacto y siempre visible después del contacto. Para casos de nuestro experimento que queremos ver memoria, ¿ya? Sugiero el último, porque siempre visible la persona sabe dónde va a tener que caminar, por lo tanto no se va a guiar por las claves visuales que pongamos en las distintas paredes. Siempre invisible, como que no está este estímulo de que si llego al target aparece, como modo de recompensa, por así decirlo. Lo hace como más lúdico al juego que seleccionar la última opción. Siempre visible después de contactarlo, o sea, el paciente va a estar jugando, va a estar recorriendo este círculo y al llegar al target va a verse en el suelo, en el piso del juego. Y ahí va a empezar a sonar y se va a quedar atrapado hasta que apriete espacio, porque nosotros pusimos esa opción. ¿Ok? Bueno, ya vimos cómo hacer el experimento, ya vimos cómo poner objetos y cómo poner target. Vamos a guardar. Save, nosotros ya lo habíamos guardado. Ok, en el anterior video. Y vamos a hacer la prueba. Ahora van a ver cómo se observan las distintas cosas que ya vimos en este video sumado a lo anterior. ¿Ya? Entonces vamos a File, ponemos Test Experiment, Save Experiment, sí, guardar y probar. Solamente lo vamos a probar, no vamos a generar una prueba a modo de datos. Ya no vamos a estar haciendo una prueba con un sujeto, solamente lo probamos para ver que nuestro objeto y que nuestra target sí quedaron dentro del juego. Entonces vamos a apretar aceptar. Vamos a ver que sí, se va a funcionar. Luego en otro video vamos a explicar esto, de cómo se ven cómo se hacen las pruebas con los pacientes. Solamente vamos a estar, pero quiero que vean. Entonces dice apretar espacio para comenzar el experimento. Aprieto espacio. Vamos a entrar a Waiting Room como les dije y lo ven. Ahí está el objeto que nosotros pusimos. ¿Ya? Si nosotros vemos, tenemos esta pared morada que es el arena wall, que si ven es un círculo, y más allá nosotros tenemos el cubo del que hablamos. Aquí está ese es el techo, este es el piso, esta es la pared norte, porque yo dije que iba a haber la pared norte, esa es la pared este, sur, oeste, esos son los colores que yo puedo cambiar. Y nosotros dijimos que debería estar más o menos hacia este sector el target. Ya vamos a empezar a caminar. Yo giro con las flechas del computador y avanzo con las flechas de adelante y atrás. Y giro con las que indican derecha o izquierda, derecha, izquierda. Entonces empiezo a caminar y por aquí está. ¿Lo ven? Más cerca de la pared y más cerca de la pared norte, 270 metros para acá y 270 metros desde la pared sur hacia el norte.
Ahora está sonando un sonido que no sé si se escucha directamente porque por cosas técnicas, ¿ya? Entonces yo puse que el paciente ya no se va a poder salir de aquí. Y si vemos, mira, no puedo salir, no puedo salir, no puedo acercarme más a la pared inmoral. Solamente estoy dentro del cuadrado. Me muevo, me muevo. Yo puse la opción que el paciente sí se podía teletransportar, se apretaba espacio. Y aprieto espacio y me voy a teletransportar. Si no, me quedaría 60 segundos dentro de este cuadrado. Y apreté espacio. ¿Lo ven? Y esta es la prueba. Esta es la verdadera prueba. ¿Ya? Yo no he editado esta prueba, por lo tanto, no, no hay objetos, no hay targets. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en los siguientes videos para ver cómo jugar, cómo decirle al paciente que ocupe este experimento, ¿ya? Por lo tanto, espero haya quedado claro cómo poner los objetos y los targets, que son los centros finales de donde debe llegar nuestro sujeto de prueba.